más amplias. Pero la bibliografía, por lo menos la de la clase... Porque no las encontré. Yo subí seguro el de la clase 1, perfecto, me fijo mejor, entonces, los PDF, de nuevo, es una selección para tampoco abrumarlos. Después sí, en la parte de bibliografía vamos a poner una lista extensa y todo, pero para perfecto, eso sí. los textos de los que fue hablando Rodrigo, los más importantes, los fui subiendo. Por ahí me quedó colgadito alguno, como habíamos dicho la otra vez, que al no tenerlos nosotros en formato PDF, o sea, la verdad es que yo no los encontré. Después, bueno, cualquier cosa, si alguno le interesa algo en particular, por supuesto que nos lo puede pedir, pero en principio la bibliografía básica está en cada clase. De hecho, yo... hoy me toca exponer a mí y también ahora cuando termine la clase voy a subir todo el material también de los seleccionados. Si hay algo en particular que quieren, nos escriben y nos lo piden, y si lo tenemos o si tenemos la posibilidad de tenerlo en versión digital, lo mandamos, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Analía, Rodrigo y todos. Les hago una pregunta porque están hablando del campus. Yo justo en la clase anterior no estuve. ¿Qué sería en el campus, en el mismo campus donde nosotros cursamos las materias en la facultad? Es el mismo campus, no hay otra cosa para extensión. ¿Ahí me tendría que figurar? Sí, te va a ir derivando en otros cursos y ahí están los cursos de extensión. Si no, después yo lo que hago es mandarles el link por acá para que puedan ver dónde está, pero es bastante intuitivo el funcionamiento de... Como, si estás en las materias de la carrera, en la facu, o sea, ya está, es fácil. Sí, tenemos una clave de matriculación que es oralidad y... Oralidad, escritura, Oriente iba a decir, no, es otra cosa. Oralidad y escritura 2022, creo que es. Oralidad y escritura 2022, todo junto. Sí, fíjate, es eso, cuando entras al campus es otros cursos, CV, dentro de CV, que es la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil, CV, y ahí creo que está la opción de cursos, porque hay CV dedica a varias cosas. Si no, igual nosotros hemos enviado un mail para si alguno tenía dudas de cómo matricularse, porque, digamos, concentramos todo ahí, es lo que decía Rodrigo, nos sirve también a nosotros como control de los que están no participando, no por asistencia, sino que, bueno, son los que se matriculan son los que demostraron el interés de entrar, digamos. La comparación que yo hago, que la digo siempre, Rodrigo ya me escuchó un montón, es como, en otro momento hubieran tenido que trasladarse a la facultad, tomarse un bondi, un tren o llegar a Puan. En este caso simplemente les pedimos eso porque es el marco institucional que tenemos para, digamos, no estar dando vueltas en el ciberespacio. Ahí tenemos todo, el material, los links, y a nosotros nos sirve, o sea, parece que no, lo dijimos la vez pasada, pero Rodrigo estuvo manejando entre la cuenta de Geleo y su mail personal, más lo que yo le voy mandando, estuvo trabajando un montón en ir recogiendo a todos los que se inscribían fuera de término, porque la facultad dio un espacio muy corto para la inscripción. Entonces, una vez que ya están matriculados, ya está, porque, digamos, o sea, lo hacen ustedes, y los mails y todo ya no son un montón, sino que es todo por campus. Así que cualquier cosa igual nos pueden escribir y les decimos cómo matricularse si alguno tiene dudas sobre eso. Dale, muchas gracias. No, de nada. Buenas tardes, disculpen. Yo me inscribí al curso, hice todos los pasos necesarios para inscribirme, como usted me había dicho, y eso ya puse mi foto, todo. ¿Eso ya está, o sea, ya estoy matriculada o tengo que hacer otro paso para matricularme a las clases prácticas, por ejemplo? O ya estoy matriculada ahí, porque ya tengo mi mail, todos los pasos hechos ya. Perfecto. Ya está entonces. Sí. Gracias. Sí. Después, por favor, después al final del curso lo que sí vamos a hacer, pero de nuevo es una cuestión para constatar, para ordenarnos nosotros, es para aquellos que deseen obtener un certificado, les vamos a pedir que completen un formulario brevísimo donde pongan nombre, apellido y documento, que es lo que después a nosotros, con una lista ya armada, se la damos a la facultad para que confeccionen los certificados. Eso al final, no estamos ni tomando asistencia ni nada, o sea, por las dudas digo, para que también se queden tranquilos
tranquilos, no hay link de asistencia como puede haber en algún otro curso. Esto es libre, porque por eso también dejamos los videos, para que si alguno tiene alguna dificultad, también tenga el material de manera asincrónica, como se viene diciendo hace un par de años, aprendimos estas palabras. Pero entonces digo, para que se queden tranquilos también respecto de eso, que lo único para la asistencia es lo de un formulario que les pediremos hacia el final. Profe, una consulta. Yo soy, o sea, no estudio en la universidad, estoy de otra universidad y no estoy matriculada. Pero sí, matriculate, matriculate es vía campus, o sea, no es que tenés que estar matriculada a la universidad, es con los datos que de entrada al campus que sí, a ver, voy a mandar por acá, Rodrigo. Dale. Si me das permiso, Rodrigo mandó lo voy a poner acá en el chat. Mandamos un mail, por las dudas, si... Bueno, a mí, profe, no me ha llegado nada, quizás que es porque también el encuentro pasado no existí. ¿Cómo estás acá? ¿Cómo llegaste? Estoy viendo que es el mail que rebota todo el tiempo. Desde la cuenta de Geleo, el mail, ¿te llamás Adara o Ada? Adara. Perfecto. Es el mail que todo el tiempo me rebota. Hay otro más que me rebota, pero bueno, nada, estás acá. Sí. Con que nosotros después, como decía justamente Ana, lo que hacemos es, en base al formulario, que es un archivo Excel, que vamos a cargar a la página en el campus, ahí les vamos a pedir que la gente que oficialmente no se inscribió, los agregamos, que cotejen sus datos, cómo están, o quienes se hayan agregado después, que los cotejen ahí. Solamente eso, que es una pavada, o sea, lo que les vamos a pedir. Hay gente que ya está y demás. Ahí, por las dudas, en el chat puse, perdón que lo copié 1000 veces, pero justo estoy en una computadora que no es la mía y tengo algún inconveniente técnico. Les puse, son 3 pasitos para los que no están matriculados. Yo perdonen que insistamos en la matriculación, pero nosotros vamos a compartir el material por ahí y la actualización y las novedades por ahí, entonces ya no vamos a estar mandando mails, va a ser todo por ahí, entonces les pedimos que por favor se matriculen. Acá les puse el link en el chat, el link a cómo se accede al campus de la facultad. No hay que ser estudiante regular de la facultad, pueden ser de otra institución, se matriculan porque este es un curso de extensión abierto, así que se inscriben por ahí y son esos 3 pasos. Entrar al campus, después buscar específicamente cuál es nuestro curso y solamente se les va a pedir una clave que se llama así de automatriculación, que es oralidad y escritura 2022. Justo se me cortó ahí, esperen. No sé qué le pasa. Oralidad y escritura 2022. Ahí está. Me cortó justo porque estoy... No. Entonces, son esos 3 pasos nomás. Entrar al campus, buscar específicamente el curso y matricularse con eso. Y ya están matriculados de ese modo. Perdón por estas cuestiones técnicas. Sí, y otra cuestión. Dos cuestiones y ya no interrumpo más yo, así te dejo la clase, Ana. Con respecto a compartir los PowerPoint, con gusto. Hay alguna serie de imágenes que por favor úsenlas con cuidado en el tema de la circulación, porque son algunas de campañas y son inéditas y no están publicadas. Y otras son de trabajos tampoco publicados. Entonces se les pide por favor que si se hace circular los PowerPoint, no es un paper, pero la rigurosidad a la hora de que circulen estas cosas, ¿no? Claro, no es un material publicado, entonces a nosotros lo que nos pasa es que se los brindamos con total generosidad en la medida que a ustedes les sirva como complemento de los apuntes de la clase. No llegaron a anotar algo, algún nombrecito que estaba ahí, o alguna imagen que les sirva, por eso lo compartimos, pero no lo piensen como material publicado, ¿no? O sea, eso es lo que nos sucede, no por otra cosa, porque efectivamente está pensado para un ámbito de estas características, que es un curso, básicamente, no para difundir, no para divulgar. Sí. Yo, por mi parte, entonces, si te parece, Rodri, arranco la clase, porque yo tengo I10. Yo les voy a proponer lo siguiente para
la dinámica de la clase, que es... la clase es en principio expositiva, pero en ese sentido lo que les voy a pedir es que obviamente que si tienen preguntas me interrumpan, si pueden por micrófono mejor, porque no voy a estar atenta al chat probablemente porque cuesta al no poder ver uno cuando está compartiendo, es difícil, entonces no me molesta que si tienen preguntas interrumpan. Así, abran el micrófono. De todas formas, si es para algún comentario o complemento de algo que yo estoy exponiendo, anótenselo y van a ver que voy a hacer pausas, en algún momento va a aparecer una pausa y yo voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pedir si quieren aportar algún comentario. Esto lo hago más que nada para organizar la información, porque a veces pasa que a mí, como la otra vez decía Rodrigo, el PowerPoint ayuda para no irnos por las ramas y si por ahí nos metemos en alguna charla, se nos complica. Entonces yo voy a pautar una serie de espacios, me puse unas diapositivas negras para hacer un corte ahí y si alguno quiere aportar algo, también lo vamos a hacer reducido porque hay una cuestión de tiempo que ven que entre una cosa y otra se nos atrasa siempre por estas cuestiones técnicas, etcétera. Pero de nuevo, esto no es que no los insto a participar, todo lo contrario, pero si son preguntas de algo puntual, obviamente interrumpan y si no, si es un comentario más general de alguna experiencia propia, de algo que aportan ustedes de sus campos de estudio, que aprovecho para agradecer a todos los que han participado en el foro presentándose. Después vamos a hacer alguna respuesta por escrito, pero en principio les agradezco mucho. De mi parte, al menos, con Rodrigo comentábamos que nos sirve un montón también. Yo estuve pensando mucho en los intereses que fueron marcando, porque me sirve a mí también para pensar la preparación de las clases. Así que eso también se los agradezco. Entonces digo, dado que somos también de diferentes lugares y con diferentes trayectorias, me encantaría escucharlos, pero insisto, o sea, voy a tratar de reservar eso como un espacio para comentarios. Preguntas cuando quieran, eso no hay problema. Comentarios si podemos hacerlos como más acotados por esta cuestión de tiempo, que son temas que, no sé, que convocan y hay mucho para decir. Entonces, bueno, empiezo compartiendo pantalla, no me acuerdo cómo es esto, una ventana, una pantalla, bueno, a ver, vamos a hacer la prueba, compartir. Ahí apareció algo, a ver, desde el principio. Bueno, les pregunto si están viendo el PowerPoint sí, que dice clase 2. Sí, se ve, gracias. Bien, bueno, bárbaro, gracias. Bueno, arranco entonces. La clase va a estar estructurada de la siguiente manera. Primero voy a hacer un panorama general respecto de reflexiones y algunas teorías que aportan para pensar las cuestiones de la oralidad. Luego, en una segunda etapa, voy a hablar específicamente de la escritura y después, si llego con el tiempo, yo justo, Rodrigo, ayer te decía, voy a tratar de hacer una introducción somera a los sistemas de escritura de la antigüedad, que de todas formas vos lo vas a encarar en tu próxima clase, pero si puedo, quería dejar, aunque sea alguna línea respecto de los sistemas de escritura de la antigüedad. Y piensen que, de nuevo, yo voy a hablar de cuestiones teóricas y de reflexión sobre oralidad y escritura, pero siempre vamos a estar pensando en cómo, digamos, abordar esto para las civilizaciones antiguas, que es el tema que nos convoca, ¿no? Primero les pongo acá para que ya les vayan sonando estos nombres, no se asusten, o sea, ahora para que los vayan viendo, les vayan viendo las caras, a mí me gusta presentar a las personas, que los vean también a los autores con los que vamos a trabajar. Algunos de ellos fueron ya mencionados por Rodrigo en la clase pasada, pero me parecía importante retomarlos. Y esto es una selección, después voy a particularizar por ahí en algunas de las teorías de algunos de ellos y de algunos otros, pero estos son como los más importantes que me interesa que tengan en la mente, porque son los que van a recurrir. Bueno, a Eric Havelock lo voy a tomar sobre todo por sus aportes sobre la oralidad en el mundo griego, pero no podemos hablar del mundo griego y de las reflexiones sobre la oralidad sin volver a Ong. Todos hablan de Ong, así que Rodrigo se los presentó la vez pasada, yo voy a volver a hablar de Ong. Voy a tomar también algunas consideraciones que hace Jack Woody, que tiene trabajos propios y en colaboración, desde una mirada más de tipo antropológico, pero que colabora bastante con cuestiones de oralidad y escritura, ahora lo vamos a ver. Y también Ian Bancina, que trabaja específicamente con lo que se puede denominar historia oral. Y bueno, acá hay varios historiadores que también espero que me aporten también lo que opinan sobre el trabajo de Bancina, pero me parece que es
un autor fundamental para pensarnos a nosotros también estudiosos de la antigüedad. Bien, y después, después, pero no de manera cronológica, porque son los primeros que trabajan estos temas de un modo que revoluciona, digamos, el pensamiento sobre las civilizaciones orales y específicamente sobre la mal llamada literatura oral, que son Milman Parry y Albert Lord, que van a dar el gran aporte de su tesis, va a estar en repensar la épica homérica como compuesta de manera oral. Así que, bueno, de hecho vamos a partir con las consideraciones de Parry y de Lord, y estos ya son los que están en el panel de abajo, ya son los del mundo griego, o sea, Gregory Nagy, que tiene una mirada más actual respecto de la tesis de Parry y Lord sobre la composición oral de la épica, y Nagy es un estudioso de Homero, así que vamos a retomar brevemente algunas también de sus actualizaciones respecto de la mirada de Parry y de Lord. Piensen que Parry y Lord vivieron en la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, hay un largo camino recorrido después de ellos, pero todos vuelven a ellos. Y para el caso del mundo griego en particular, una estudiosa respecto de las cuestiones, sobre todo de la escritura, es Rosalind Thomas. A ella la voy a tomar sobre todo la siguiente clase que me toque, porque lo que me va a interesar de tomar es particularmente esos primeros testimonios de escritura en Grecia y cómo esos primeros testimonios de escritura en Grecia también nos hablan de la oralidad. Pero eso vieron como ya les adelantamos, cómo habíamos estructurado nuestras clases con Rodrigo. Me va a quedar para la cuarta clase donde de todo esto que es teórico, bueno, vamos a verlo en particular con el mundo griego, que es a lo que yo me dedico. Bien, les decía entonces que yo voy a partir de las cuestiones respecto de la oralidad, pero me interesa sobre todo tener una reflexión general sobre cómo estudia uno la oralidad y la escritura, y que hay que tener en cuenta en primer lugar que para hacer un estudio serio de estos fenómenos en la antigüedad, no se puede hacer otra cosa más que tener una mirada interdisciplinaria, es decir, acá, o sea, Rodrigo de historia, yo desde la literatura, desde las letras o desde lo lingüístico, pero Rodrigo también, bueno, la semana pasada hemos comentado cosas relacionadas con la arqueología, o sea, con la cultura material, que podríamos englobarlo en lo que le concierne más bien a la arqueología, la filosofía, hoy vamos a ver aportes también de la filosofía, y por qué no la psicología. Y este es algo bueno, pero es también una dificultad, es un problema, porque también las distintas disciplinas van a estar tironeando respecto de cómo interpretar estos fenómenos, y bueno, en esa disputa, bueno, como todo en el campo del saber, esas disputas pueden ser, bueno, un problema porque siempre hay alguien que se va a rogar la verdad. Entonces, pensándolo de manera general, el abordaje interdisciplinario es un desafío, o sea, no es fácil el abordaje interdisciplinario. Y en todo caso, la pregunta ya puntual para los pueblos de la antigüedad, a lo que nos vamos a dedicar es cómo acceder a la oralidad o a los fenómenos relacionados con estos pueblos de la antigüedad y a cómo se da el fenómeno de la oralidad cuando no tenemos para acceder a la oralidad material. O sea, porque la oralidad se escapa. Entonces, esta es como la paradoja primera, y es la pregunta que la otra vez estaba sobrevolando en la clase de Rodrigo, y ahora yo es como que básicamente la pongo en palabras. Y bueno, en principio yo decía que lo que sí me parece importante hacer entonces es esto, como una introducción en la que primero tengamos en cuenta que conviene revisar cuáles son esas distintas líneas de investigación y cuál es el contexto en el que surgen esas líneas de investigación. Porque muchas veces nosotros vamos a leer a esta altura ya del siglo XXI muchas críticas a todos estos autores de los que yo ahora voy a hablar. Yo me voy a poner un poco más tradicional. Rodrigo la semana pasada les dio algunos textos más de avanzada. Yo me voy a poner un poco más tradicional, pero porque siempre se vuelve a estos autores, pero que para mí muchas veces son injustamente criticados, a veces por simplistas, a veces por exagerados, a veces por ingenuos, pero tenemos que pensar esto, el contexto en el que surgen y a veces contra qué están reaccionando, por ejemplo. Entonces, yo recién les decía que, bueno, Walter Ong es la base para estudiar oralidad y escritura, y Ong, por ejemplo, una de las primeras cosas que menciona en su libro, con lo que parte
para hablar de oralidad y escritura, es lo que él le debe, y la oralidad o los estudios sobre oralidad le deben a Ferdinand de Saussure, que es que se podría decir el padre de la lingüística moderna, porque es lo que precisamente rescata de Saussure, es que es el primero que llama la atención respecto de la primacía del habla oral, como la que, bueno, apuntaba la comunicación verbal y no así la escritura. Él, efectivamente, entonces, está en un contexto del que él se ve reflejado respecto de que los estudiosos de la antigüedad, sobre todo, son los que en realidad para la época de Ong conciben más bien a la escritura como lo principal, cuando en realidad va a plantear Ong es al revés, o sea, es la escritura en realidad es un complemento del habla. Entonces, ¿por qué viene a cuento esto? Porque después vamos a ver cómo por ahí teóricos posteriores van a criticar a Walter Ong por ahí por esta... por ahí una mirada un poco excesiva respecto de la primacía del habla. Bueno, pero pensémoslo entonces a partir de qué también está hablando Ong y con qué está, a qué está reaccionando. Y después hay una cuestión a tener en cuenta que son las limitaciones que tenemos a la hora de estudiar esto, que una, yo les pongo dos que me parecen las más importantes. Una tiene que ver con el sentido común y otra con los prejuicios. El sentido común es algo con lo que nos podemos identificar cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, yo les pongo una cita de Ong, no la voy a leer entera, pero fíjense lo que dice, aunque sea la primera parte, ¿no? Las personas enteramente letradas, solo con gran dificultad pueden imaginarse cómo es una cultura oral primaria, o sea, una cultura sin conocimiento alguno de la escritura o aún de la posibilidad de llegar a ella. Digo, esta es la primera limitación con la que contamos, algo de esto ya hablamos la clase pasada. Entonces, ¿qué pasa con la oralidad? La cita esta apunta a eso, o sea, no tenemos a dónde ir a buscarla cuando la queremos estudiar, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, no tiene huella, por ejemplo, ¿no? No tenemos dónde está almacenada más que en una memoria, pero ¿dónde está esa memoria? Y les cierro el pensamiento con la última frase que dice: las palabras son acontecimientos hechos, ¿sí? Entonces, bueno, la primera cuestión es esta del sentido común, para lo cual, por ejemplo, Havelock comenta en su libro sobre la musa, la musa aprende a escribir, no me salía el título. La musa aprende a escribir, que retoma también estudios de la oralidad de Ong. Havelock propone que lo que nosotros tenemos que hacer como estudiosos es hacer lo que él llama reconstrucción imaginativa, que es algo así como extrapolar a partir de nuestro contexto letrado la realidad de esas civilizaciones antiguas orales, que es difícil. Y una de las cosas que comenta Havelock, que se los comento también para cuando ustedes aborden la lectura de la biografía, para que le presten atención, es que nos vamos a encontrar con una cantidad de metáforas que hablan de la oralidad. Y esas metáforas lo que, les pongo acá la cita, ¿no? Dice Havelock: las metáforas son un medio necesario de la comunicación interpretativa, pero su uso constante ilustra, en este caso particular, cuando estamos hablando de la oralidad, la peculiar dificultad de pensar la oralidad primaria y de describirla. O sea, de nuevo, ¿no? Oralidad primaria, que ya la definió como lo poníamos acá, son culturas que no conocen escritura de ningún modo. Entonces, ¿qué metáforas? Sí, bueno, ustedes piénsenlo, hablamos de lo que se imprime en la mente, guardar en la memoria. En algún momento, el mismo Havelock va a hablar de un almacenaje, por ejemplo, es decir, son metáforas que no dan cuenta de la oralidad, eso no es oral, imprimir es escrito, ¿no? O sea, el almacenaje es algo concreto, por poner algunos ejemplos. Y encima dice Havelock, nosotros además después de esa oralidad, después queremos describir determinados pueblos que tienen oralidad, tienen códigos, tienen leyes, tienen una gramática, tienen estructuras, temas, etcétera, que son palabras que nosotros les ponemos, no tenemos otras, evidentemente, dirá Havelock, pero esa deficiencia a la hora de describir estos fenómenos orales a partir de lo escrito nos debería llamar la atención, y yo digo acá, para que lo pensemos, ¿por qué no? La posibilidad de encontrar algunas otras palabras, ¿no? Ong va a hacer
un ejemplo, va a dar un ejemplo respecto a las metáforas con, si uno quiere definir a la oralidad con términos más asociados a la escritura, dicción, es como si nosotros quisiéramos describir lo que es un caballo diciendo que un caballo es un auto sin ruedas. Explíquenme ahí dónde estoy explicando que un caballo es eso. O sea, si yo defino a un caballo como un automóvil sin ruedas, no estoy describiendo nada. Y bueno, es también una linda imagen que, por lo menos a mí me gusta, que propone Ong para decir, estamos muy lejos de llegar a explicar con nuestras palabras letradas lo que es la oralidad. Por ahora no tenemos otra cosa, así que vamos a seguir en ese camino, pero bueno. Y bueno, por último les menciono así a grandes rasgos, también en la misma línea de Havelock, Rosalind Thomas, de quien antes les hablaba, como estudiosa del mundo antiguo griego, también habla de un esfuerzo de imaginación que tenemos que hacer los estudiosos sobre estos temas. Y además, digamos, dejé la cita en inglés, pero bueno, básicamente lo que dice algo así es como, acá el problema que nosotros tenemos es que si nosotros hablamos de el término en inglés es illiteracy, ahora yo después me voy a referir mínimamente también, o voy a tratar de hacer alguna reflexión sobre qué términos describen la oralidad y la escritura. En inglés el término no es analfabetismo, sino illiteracy. Pero entonces, diciéndolo en castellano, ¿no? La palabra analfabetismo, si yo describo una civilización antigua diciendo que es analfabeta, ya todo eso la está marcando de un término que para nosotros es completamente peyorativo. Porque efectivamente, como dice acá la autora, sin leer la cita, pero la parafraseo, para el mundo actual, para el mundo contemporáneo, civilizado, occidental, de progreso, etcétera, efectivamente el analfabetismo es una limitación. Porque vivimos en un mundo en donde la información pasa por lo escrito, pero entonces digo retomando a Rosalind Thomas, nosotros no podemos pensar así las sociedades antiguas. Y para el caso de Grecia, va a decir ella, lo voy a retomar la clase que viene, pero lo dejo como idea, si nosotros pensamos puntualmente cuál es el abrumador desarrollo de la oralidad en el mundo griego, al punto de que, voy introduciendo algunos datos sobre el mundo griego, pensemos que, por ejemplo, para el siglo V, que es el esplendor de la democracia, de Pericles, el esplendor del teatro, el esplendor de la filosofía, etcétera, los griegos escribían, pero para el siglo V todavía la oralidad está completamente presente. Y cualquier texto al que nosotros, ¿no? Al que nos ha llegado a nosotros, lo podemos leer y nos vamos a dar cuenta de que ahí están, diría Havelock también, las huellas de la oralidad. Y entonces dice Rosalind Thomas algo así como, si nosotros vemos entonces el caso del mundo griego, pensándolo en estos términos de lo terrible que es el analfabetismo, nos dejaría como unos pensadores simplistas y naif y completamente ingenuos, nos dejarían offside, diríamos, también usando metáforas, porque los griegos nos hablarían, por ejemplo, de que el teatro es oral, y una de las más importantes expresiones de la cultura griega es el teatro, y es oral. Lo mismo podemos decir de la política. La polis griega, pasa por la oralidad. Un político en Grecia antigua, en Grecia clásica, tiene que saber hablar, tiene que saber convencer por medio de la palabra oral, tiene que ir a la asamblea y poder convencer. Un autor como Platón, que deliberadamente decide, siguiendo la línea socrática, Sócrates no escribe, salvo para algún expresidente argentino que había leído la obra de Sócrates. Chiste aparte, Sócrates no escribe, su discípulo Platón decide escribir en diálogo, o sea, en esa misma línea, pensando que el diálogo, todos los escritos de Platón son en ese estilo, dialógico, el diálogo estaría en mayor consonancia con la oralidad. Y les pongo otro ejemplo que también se suele dar muchas veces, que es que uno puede pensar en la obra de Heródoto el padre de la historia, los 9 libros de la historia, o sea, la cantidad de volúmenes que es la obra de Heródoto es impresionante. Bueno, en la obra de Heródoto hay referencias antiguas de que se recitaba en performances. Entonces, si nosotros pensamos en esto,
respecto de lo que dice Thomas, de lo que es el analfabetismo y el no manejo de escritura, bueno, los griegos nos van a dejar pensando un poco. Entonces, bueno, insisto en que, como para ir introduciéndonos en el tema, es esto, ¿no? Entonces decía, las limitaciones del sentido común y también, como veníamos sugiriendo, estos prejuicios que están asociados con, bueno, las civilizaciones que no tienen escritura, bueno, son incivilizadas respecto de, bueno, las que sí tienen escritura y son las representantes del progreso. Pero este prejuicio también afecta, por ejemplo, pensar que el valor literario de una poesía oral tiene que ser inferior. Y de nuevo, volviendo a los griegos, el caso de la épica homérica, de la que nadie puede dudar nunca, de su valor literario, de los recursos literarios que se juegan ahí, de la complejidad narrativa, de la complejidad composicional de esa literatura, es oral. Entonces, pero bueno, hubo muchos años en los que el prejuicio llevaba a disminuirle el valor a pensar que Homero o quien hubiera sido el compositor de la Ilíada y la Odisea, hubiera compuesto de manera oral, porque no puede ser esa semejante obra producto de la oralidad. Entonces, eso es un prejuicio, y es un prejuicio que tienen también los eruditos. Lo mencionábamos antes que lo decía Hongo. Otro prejuicio pasa por el poder de la memoria. Acá les pongo este famoso refrán en latín, verba volant scripta manent, ¿no? O sea, las palabras vuelan, lo escrito permanece. Y acá de nuevo, o sea, eso es un prejuicio de nuestra mente escrita que necesita afianzar lo que sabe en la memoria y tener la garantía de que yo, si me olvido de algo, lo puedo tener siempre a mano en un registro escrito. Y esto tiene consecuencias, porque entonces muchos van a adjudicarle a la escritura ese valor de documento, que después vamos a hablar un poco de eso, o sea, hasta qué punto una escritura tampoco no se puede falsear, no se le pueden introducir interpolaciones, no se puede perder, etcétera, etcétera. Bueno, confiamos a veces demasiado en la escritura, voy a volver a esto. Pero entonces, de nuevo, dos cosas. Por un lado, el hecho de suponer que una persona que no cuenta con escritura, por ejemplo, esto que decíamos como definición, ¿no? Las sociedades de oralidad primaria, sociedades que no cuentan para nada con escritura, los individuos que pertenecen a esa sociedad no tengan desarrollada su memoria de un modo que no la tenemos nosotros, que sí dependemos de ella, ¿no? Entonces, eso es un primer prejuicio. Desconfiar entonces del valor de la memoria. Y después, el otro prejuicio en relación con esto, que es que, bueno, que entonces lo que no está escrito no tiene valor, esto de que se vuela. Y esto, yo decía, tiene la implicancia esta de volver al registro, y esto se da claramente también en el mundo griego respecto de las leyes. Hay muchos estudios respecto de que efectivamente los griegos, nosotros ya vemos, una de las primeras cosas que se pusieron a escribir cuando empezaron a tener escritura alfabética son leyes. Ahora bien, tenemos un caso paradigmático del mundo griego, como es la polis de Esparta, en donde no solo no se valían de la escritura, sino que hasta aborrecían de la escritura, por ejemplo, para escribir las leyes, porque consideraban que las leyes escritas eran una mera imposición externa y que el individuo entonces tenía que cumplir esa ley porque estaba escrito en algún lugar. No, lo vamos a ver la clase que viene, pero precisamente una sociedad como la espartana confía más en la internalización de esos valores y que el cumplimiento de la ley se da por esa internalización. Entonces, bueno, para pensarlo también respecto de la antigüedad. Y bueno, yo decía también, el prejuicio puede ser negativo, pero también puede ser positivo. Entonces, las ideas románticas o el famoso mito del buen salvaje de Rousseau, ¿no? O sea, se ve a las sociedades con solamente oralidad como más naturales, como más simples, más genuinas, puras, no contaminadas de la escritura. Y bueno, también yo pongo acá lo del romanticismo. El romanticismo europeo también, ¿no? Del siglo XIX retomó, ¿no? La cosa del folclore, de los mitos tradicionales, y también, bueno, eso contribuyó a darle como todo un halo de misterio y, bueno, y esto que decíamos, ¿no? De mirar a estas sociedades orales como de manera especial.
Yo igual esto lo dejo en suspenso porque, de nuevo, o sea, lo que hay que, en todo caso, como en todo, hay que advertir dónde uno tiene el prejuicio y operar sobre eso, pero en algún punto, bueno, estamos imbuidos de prejuicios, pero bueno, que eso no nos nuble, como decíamos, a los eruditos que no podían concebir a Homero como oral, bueno, que no nos nuble el entendimiento, la investigación. Bien, y una última reflexión respecto de estas cuestiones, que es que lo que sí podemos hacer en virtud del hecho de que, como decíamos, o sea, las civilizaciones orales antiguas, que eran solamente orales, bueno, no tenemos más que recurrir tal vez a la poca evidencia material, o mismo, como decíamos antes, para el caso griego, textos, que en todo caso conviven con una etapa en la que hay textos, o sea, hay escritura, pero que todavía las sociedades son especialmente, fundamentalmente orales. Pero bueno, en definitiva, entonces eso, tenemos que confiar, y la paradoja es esa, tenemos que confiarnos de la evidencia material y hasta de la evidencia escrita para reponer la oralidad. Bueno, eso hay que hacerlo, pero tengamos en cuenta que es una limitación, ¿verdad? O sea, ya bastantes limitaciones tenemos los historiadores, los arqueólogos, los lingüistas, los filólogos, que a partir de textos ya nos volvemos locos, como encima abordar textos para pensar la oralidad, ¿no? Bueno, es un gran desafío, ¿no? Y por otro lado, sí, la otra cuestión respecto de los estudios contemporáneos, es decir, pensar que tal vez los fenómenos sobre oralidad en sociedades con las que nosotros hoy día podemos ir a dialogar, tener informantes o, digamos, conocer a esas sociedades de manera directa, cómo ese conocimiento después tiene que ser extrapolado a la antigüedad. Ojo con eso, porque ya habíamos dicho, una cosa es una civilización analfabeta en nuestra civilización contemporánea, en ese seno, distinto a lo que pasa en la antigüedad, donde probablemente haya mayores grados de analfabetismo, y eso no quiera decir más que, digamos, era otra forma de ver el mundo por ahí. Vos, Rodrigo, la otra vez habías dicho algo sobre esto. A ver, cierro un poco acá la presentación y pregunto si hay alguna duda, dejar de compartir, duda, pregunta sobre esto, si no avanzo, pero hice el freno, no sé si dejé de compartir, espero que sí. ¿Hay alguna duda, consulta, comentario? No, está muy bien, clarito. Bueno. A ver, una pregunta en voz alta, y no sé si va a ser, a ver, está bien, pero ¿cuál es la impronta que deja la oralidad en la escritura? Ah, bueno, lo vamos a ver. Sí, esto era una introducción. No, porque sí, tiene que haber una impronta que haya dejado la oralidad en la escritura posterior. No sé, se me ocurrió cuando estabas hablando y digo, no sé si era esa impronta. Sí, ahora gracias, Walter. No, por favor. ¿Hablaste vos, Walter? Sí. Perdón porque como los veo poquito. Ahora lo voy a responder, yo voy a tratar de responderlo especialmente con el mundo griego, pero ahora no me deja compartir. Sí, no, yo una cosita, Ana, mientras vos vas compartiendo, ¿no? Esto que vos ponías el caso de Heródoto, ¿no? Que con sus 9 libros, uno para cada musa, pero un poco recupera ese aspecto performativo ya por los nombres, pero que cuando uno hace historia a partir de Heródoto, hay muchísimos anacronismos. Puede haber pasado un siglo o dos en el momento en el que Heródoto escribió lo que escribió, y si lo escribió, y lo que realmente se está narrando, ¿no? Hay muchos ejemplos, no sé, cuando él analiza, por ejemplo, la historia de los persas, o mejor dicho, al revés, está intentando describir la historia de los medos, pero en realidad está tomando ejemplos de los persas, o incluso muy posteriores. Entonces ahí hay que tener como un cuidado, esto que vos decías, ¿no? Del anacronismo, que a veces pecamos en muchos casos de extrapolar ciertas categorías. No importa, bueno, el anacronismo existe y es necesario en algunos casos para, bueno, categorías de análisis, etc. Pero a veces uno peca de extrapolar todas las categorías de lo que está leyendo o lo que está, no sé, de la antropología, de lo que sea, y meterlas en la antigüedad. Y estas categorías para el análisis, no sé, de la oralidad y la escritura, en un contexto particular, a veces extrapolarlas a la antigüedad es un riesgo grande. Que bueno, como vos decías, eso lo vamos a ver después en los casos, en los ejemplos.
Claro, sí, y con lo de a ver, y ahí con lo del anacronismo también, yo ahora voy a hablar de eso, por eso está la zona introductorio, pero después es como si en la escritura puntualmente no hubiera anacronismos tampoco, o sea, todos somos pasibles de, incluso escribiendo y teniendo los mayores medios, los mejores medios para escribir, no cometer errores, no cometer, o sea, que se pase una fuente, que se pase un testimonio, y eso Heródoto, que también se vale de la oralidad, lo hace, pero Heródoto escribe también. Entonces digo, hay ahí también un problema que es adjudicarle a la escritura demasiado a veces, o pedir demasiado, y lo que le criticamos a la oralidad no lo vemos en la escritura. Sí. Yo ahora voy a hablar de eso también. Y otra cosita, por ejemplo, dentro de la crítica del arte, los estudios iconográficos, y hay un autor que quizás lo conocen, si no lo conocen, sería muy bueno discutir y dialogar con él, que tiene un texto específico sobre anacronismo que se llama Didi Huberman, que quizás lo conocen, es un crítico dentro de la historia del arte y se encarga de analizar el arte, sobre todo arte de todos los tiempos, pero sobre todo el arte moderno. Y lo que plantea es que a veces ciertos autores, o sea, renacentistas, que unos piensan que son contemporáneos de las cosas que están pintando y a veces pasaron un siglo. O sea, yo no soy especialista en historia del arte, pero también ocurre eso, en lo que se pinta y lo que se muestra. Y lo que se recupera, ¿no? Para una construcción, un objetivo social, político en determinado contexto. Que eso lo vamos a ver en diferentes momentos para distintos tipos de corpus. Escritos, no escritos, iconográficos, de historia del arte. Bueno, nada, no interrumpo más. No, gracias. ¿Se ve la pantalla? Perdón que pregunte, pero me volvía... Todavía no. No, o que le voy a compartir y no me compartió. Entonces, a ver. A ver. Tu pantalla no se pudo compartir, me dijo. Bueno. A ver, una ventana. Compartir. Ahí estoy, ¿no? Ahí está compartiendo, ¿me confirman? Sí. Vale, bueno, vamos entonces ahora les decía, hacer un recorrido por los aportes teóricos sobre la oralidad, con ya algunos de los autores que presenté al principio. Primero les decía que hay que partir de lo que es a mi juicio como uno de los trabajos, a mi juicio también de haber leído a los especialistas que dicen que la tesis de Milman Parry y Albert Lord es revolucionaria en el ámbito no solo, además de las cuestiones sobre oralidad y escritura, sino también en el caso particular del mundo griego y de cómo concebir a la literatura griega. A ver, Milman Parry y Albert Lord lo que van a probar es esto que ahora ya nos parece algo bastante obvio, pero de nuevo para la época no era tal cosa, que es la composición oral de la poesía épica, que, digamos, el paso siguiente es extrapolar esta hipótesis al mundo griego para afianzar entonces la hipótesis que siempre tiene siempre puede ser corregida, porque evidentemente no tenemos más que esto, hipótesis, que es el hecho de que Homero, la Ilíada y la Odisea, que son las dos composiciones épicas que se le atribuyen a este poeta, Jonio, han sido compuestas de manera oral. Previo a esto, lo que yo les decía, la cantidad de versos que tiene el poema homérico y la composición tan compleja que tiene, hacía que la crítica ni considerara la composición oral. Sí se pensaba que seguramente eran en algún momento, la puesta por escrito de una serie de cantos que sí, que probablemente hubiera circulado de manera oral, que se daban las recitaciones, etcétera, etcétera, pero no se llegaba a dar con digamos, un fundamento sólido para decir, ¿cómo se hace para épica de la cantidad de versos miles y miles de versos que tiene la épica homérica, hubiera sido compuesta de manera oral y después, reproducida de ese modo? Entonces, Milman Parry es quien tiene la idea de, pensando en estas cuestiones,
trasladarse a Yugoslavia, y allí entrevistó y también registró los cantos de poetas serbo-croatas que eran analfabetos, que se dedicaban específicamente a cantar epopeyas en verso, obviamente, con un estilo formulaico, y utilizando una serie de recursos mnemónicos que entonces los elementos que va a descubrir Parry, junto con su acompañante, empezará a moldear la hipótesis de que, bueno, esto lo podemos pensar también para el caso de Homero. Parry trabaja con Lord, pero Parry muere en algún momento de la investigación y acá les pongo entonces las imágenes. Parry muere en algún momento de la investigación y es Lord el que después publica los resultados de la investigación. Acá les muestro por un lado los elementos que usaban para grabar, y acá algunas imágenes de quienes cantaban. Estos poetas cantaban con el acompañamiento de ese instrumento musical de cuerdas. Ahora les voy a poner otra imagen. Acá les muestro, este es el libro, creo que no está traducido, está en inglés, después se los puedo dejar en el campus, que es el libro que Lord publica con el resumen de la investigación, que es The Singer of Tales, en 1960. Bueno, y acá les mostraba un poco la gusla esa con la que se acompañaban. Si les interesa, en YouTube encuentran algunos de los registros. Yo no entiendo nada igual, porque están en una lengua que para mí es incomprensible, pero digamos, están los registros. Y sí, una cosa que es linda de hacer, o a mí por lo menos me ha gustado, es escuchar cómo suena la gusla también, porque es lindo escuchar cómo eso sería como la música de fondo de después alguien cantando arriba. Se los recomiendo. Bueno, les paso rápidamente, como muy, muy rápido, algunas características que resumen el libro sobre el Singer of Tales de Lord, partiendo de esta base que es estos tres elementos tienen que pensarse en esta teoría de manera conjunta. Es decir, el que canta, el que tiene la voz, también actúa, o sea, es el performer, es el que actúa, y teniendo en cuenta qué implica una actuación. Por eso lo dejo en inglés, porque bueno, la bibliografía mucha está en inglés y es un término que por ahí tiene otras connotaciones que intérprete solamente para nosotros. Entonces el cantante es el que actúa y también es el compositor. Y ese, digamos, ese círculo que se cierra cantante, performer y compositor, va junto. Se compone en el mismo momento que se canta. Esa es la base para pensar esta tesis. Y entonces, bueno, les decía que les resumo algunas características de ella. Primero, bueno, lo que les decía recién, para el poeta oral, el momento de composición es la performance misma. Se compone en el mismo momento que se está cantando. El que lleva a cabo la actuación tiene que lidiar con una audiencia variable, y eso también determina la composición, porque no es lo mismo que el poeta cante ante un público, que sean muchos, que sean pocos, que estén prestando atención, que no. Todas esas características ambientales, incluso si hay ruidos, si hay interrupciones, por ejemplo, van a determinar también un producto distinto para la composición. ¿Ven? Por eso es importante ver a la performance en estrecha relación con la composición. Una nota color puede ser. El que tiene el músico argentino que tiene esa capacidad es Charly García. Cuando lo metían preso por cantar canciones subversivas, entonces salía de la cárcel e inventaba todo en el momento, o las canciones que querían para acusarlo, las cambiaba automáticamente en el mismo momento. Yo nunca escuché que un músico haya hecho eso, pero él lo hacía en el momento y para salvarse de estar preso. Claro. Pero lo hacía... Claro, bueno. Sí, te escucho, perdón. No. ¿Lo hacía?
lo hacía de manera espontánea, sin ningún, en el momento, e incluso él mismo ha contado que como inventaba, después le quedaba la canción para componer, porque la había inventado en el momento, después se acordaba y la escribía, y tenemos canciones que evidentemente no dijo cuál, pero algunas son de cuando lo metían preso, entonces las inventaba en el momento, ¿no? Nota color, nada más. No, claro, gracias. No, mira, yo ahí lo único que como recurso se analoga perfectamente. Sí. La diferencia respecto de lo que estamos estudiando acá es que una característica fundamental de este tipo de performances es su carácter tradicional y de que la base, el sustrato del que porque está bueno lo que vos decías recién, cuando lo iba improvisando, sí, digamos, el recurso es ese, o como cuando también, no sé, los chicos en el subte que te tiran un par de palabras y yo les hago una canción. Bueno, el recurso exactamente es ese. Y uno cuando los escucha se da cuenta que hay palabras que ya las tiene, tal cosa rima con tal otra y te las va tirando y las va armando. Yo digo, o sea, no manejo mucho las payadas también, las payadas son lo mismo, o sea, ¿no? Ya hay una base de algunos esquemas que se sabe, rítmicos, que bueno, que llenan una parte de la canción. La diferencia que noto que como solo para ir completando, para volver un poco a la clase, es que efectivamente este tipo de canciones son canciones que pertenecen a una tradición. Entonces el que está cantando, a su vez su padre le cantó, y el tema del que surge eso se lo cantó a su vez el abuelo, y así sucesivamente. Entonces eso también, y después lo vamos a ver también en el capítulo, que es como lo fundamental, que es la cosa comunitaria y de comunidad. Ahora lo vamos a repasar. Pero, retomando justo lo que vos decías, hay una parte, y esto después lo vamos a ver para cuando estudiemos o hagamos el repaso de los problemas de la historia oral, es que independientemente de que pueda tener un acervo cultural, que entonces el poeta tiene la carga de lo que su padre, sus abuelos y sus antepasados le han transmitido, esa performance tiene la huella del artista individual siempre. Entonces ahí lo que hay que pensar es que esa composición es siempre, como decimos también del teatro, ¿no? Es único y irrepetible, no hay una actuación igual a la otra, no se puede. Incluso aunque siempre el ejemplo es, aunque se digan exactamente las mismas palabras, una composición respecto de otra es distinta, cambió el tiempo, el espacio, cambió una sola cosita, un detalle, es otra cosa. Tengamos en cuenta esto que decíamos, por qué nos interesa en este curso, que es que los cantantes yugoslavos son iletrados. Entonces todos estos recursos también de la memoria están mucho más activos que lo que de nuevo nuestro prejuicio nos lo tiene que hacer pensar. Entonces, de nuevo, tienen en la memoria una serie de esquemas prefijados de los que se valen, ¿no? Bueno, esto lo que adelantaba antes, ¿no? Que tiene el modelo de los padres, de los mayores, entonces imita, no hay conciencia, hay una mención en el libro que cuando a los cantantes se les pregunta que reflexionen algo respecto de la técnica, no tienen una reflexión sobre eso. Ellos cantan lo que escucharon y no saben cómo lo aprendieron. Esto yo lo sugería en la clase pasada a raíz de algo que decía Rodrigo, no me acuerdo, o que se dio en una charla también respecto de la cuestión de la memoria. Esto no es la memoria de me tengo que aprender las tablas de multiplicar y no puedo, y estoy en segundo grado, tercer grado y me enseñan la tabla de multiplicar y no puedo, o me tengo que aprender tal versito y no puedo, o digo, hoy día tengo que ir a un examen en la facu y no me termino aprender tal cosa. Es esa memorización externa. Es algo que el cantante sabe, no sabe cómo lo sabe, pero lo sabe. El ejemplo que suele darse es con los refranes, los proverbios. Yo no sé dónde alguna vez me contaron un refrán, lo sé, ¿dónde lo aprendiste? No sé, lo sabés. Entonces esa relación con aquello que se canta, de nuevo, entonces no tenemos que verla como una relación intelectual, sino más bien como interior, por decir un nombre así equívoco, ahora no me sale una mejor palabra. Bueno, y después sí, un poco lo que veníamos diciendo, que sí lo que se hace en este tipo de composiciones es usar fórmulas, epítetos y temas. O sea, una fórmula, lo vamos a ver la semana que viene, dentro de 2 semanas cuando veamos el caso de Homero, pero bueno, esto ya viene a cuento de la pregunta de cómo rescatar la oralidad en la escritura. Bueno, el texto homérico, que en algún momento fue plasmado por escrito, por ejemplo, ¿no? Claramente, y decimos que
digamos, la hipótesis es que es de composición oral, bueno, nos da cuenta de una cantidad de fórmulas que son, les pongo acá la definición, es un grupo de palabras que se emplea regularmente en las mismas condiciones métricas. ¿Por qué? Y bueno, porque me sirve por ahí para llenar la mitad de un verso. Entonces, eso es una fórmula. Cuando uno ve cuando uno lee el poema homérico, ve cada tanto algunas fórmulas asociadas, no sé, bueno, que la aurora llegó y tal cosa, o qué palabras osó decir, o qué palabras traspasaron el cerco de sus dientes. Entonces es una fórmula. Dice cada no sé cuántos versos aparece eso. Cuando alguien habla, fulano, tu vida, no sé, algún héroe, ¿qué palabras escaparon del cerco de tus dientes? Esa fórmula la vamos a encontrar cada tanto en el poema, y bueno, eso completa. Si el poeta está cantando y tiene que empezar a reponer lo que tiene que decir después, etcétera, bueno, en algún momento tira esa fórmula y llena. Y los epítetos también, o sea, Aquiles, de los pies ligeros, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, son eso también. Frasecitas, en general el epíteto lo que hace es describir a algún personaje, que son fijos, entonces también me llena el verso. Y después los temas, que el tema por ahí no apunta tanto a la estructura, pero sí al contenido, que son ideas que se usan regularmente al contar una historia en un tipo de canción tradicional. Un tema, o sea, un tópico, hoy día por ahí usaríamos eso, la palabra tópico. Y después algo que también después, cuando veamos Ong va a aparecer, y cuando veamos Havelock va a aparecer, y cuando veamos a todos los autores va a aparecer, que es esta idea de que en las composiciones de tipo oral vamos a tener estructuras paratácticas, perdón por la palabra, la retomo, se opondría a hipotaxis, la parataxis, son estructuras paratácticas y orden de palabras fijo. Estructuras paratácticas, a grandes rasgos las podemos definir como aquellas oraciones que no tienen suboraciones, o sea, cláusulas causales, condicionales, concesivas, o sea, no están los porque, no están los aunque tal cosa, tal otra, porque tal otra, cuando, bla, 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 tal otra. No, en general, las estructuras parataxis quiere decir una cosa en griego, al lado de la otra. Parataxis es eso, lo que está sintácticamente unido, una cosa al lado de la otra. Entonces, lo que vamos a tener más bien en las composiciones orales, y en realidad en las expresiones orales en general, son enumeraciones. Va a haber más un y en vez de un aunque, en vez de un sí, en vez de un porque, debido a qué. Eso, a mí, para tanta hipotaxis, necesito la escritura, más que nada. Entonces, por eso se dice que en general es más simple, ¿no? Lo vamos a retomar igual esto. Después del canto, la historia piénsenla como no desligada de la forma, o sea, lo que se dice está imbricado con lo que se canta, y ahí es donde la oralidad se nos pierde. Acá es donde se nos pierde la oralidad, porque la forma, si tenemos ya el poema escrito, ahí se nos perdió. Eso es lo que no podemos recuperar en esta línea de cómo recuperar la oralidad. Eso no lo tenemos. Después algo que también me interesa pensarlo, porque lo vamos a ver después, que es que no hay variantes acá. Nosotros, por ejemplo, cuando en filología hablamos de un texto que tenemos que reconstruir, un arquetipo, y bueno, comparamos manuscritos, cotejamos manuscritos, y queremos llegar al original de la Eneida, al original de tal tragedia de Sófocles, al famoso arquetipo. Bueno, yo cotejo manuscritos y llego a un original. Bueno, acá no hay variantes, no hay original, no hay nada que sea original, porque todas las canciones, una vez que se van ejecutando, son irrepetibles. Entonces tampoco es correcto hablar de autor. Esto también es interesante para pensarlo respecto de la escritura. O sea, el poeta no es el autor. Dijimos que el poeta a lo sumo además está cantando lo que le cantaron sus padres, y que el poeta además canta con su medio. Entonces, desde nuestras categorías modernas no se puede hablar de autor. En todo caso, se podría decir que el autor es la misma performance, si se quiere. Son categorías que, de nuevo, desde nuestra visión, por ahí son más lábiles, para pensarlas acá, digo, ¿no? Y bueno, lo que sí puede ocurrir es que, claro, que el poeta cante exactamente igual lo que le contó su padre, porque lo escuchó tanto y lo reproduzca igual, pero ya dijimos que eso no es algo que igual, dijimos. Si es una nueva performance, es otra cosa.
Bueno, y les decía, por ahí lo retomo la clase que me toque después para hablar de Grecia, pero para actualizar un poco estas cuestiones de Parry y de Lord, entonces lo que les decía, ¿no? O sea, lo que terminan postulando a partir de estas investigaciones con los poetas serbo-croatas es que, bueno, se pueden encontrar esas características de la épica serbo-croata a compararla con la épica homérica y vamos a encontrar muchas similitudes. O sea, leemos el texto homérico que tenemos y entonces la conclusión que sacamos es, uy, acá hay fórmulas, acá hay repeticiones, acá hay epítetos. Y bueno, si nosotros tenemos estos cantantes yugoslavos que cantan miles y miles de versos y componen de ese modo, se puede pensar eso mismo para la épica homérica. Ahí es donde, digamos, ese es el gran aporte de Parry y de Lord. Y bueno, y después les decía, no voy a entrar, Nagy tiene una cantidad de estudios tremendas sobre Homero, les agrego una cosita en relación a esto nomás, que es que Nagy comenta que la creación poética es composición y performance, y que entonces esas dos facetas están completamente disociadas. O sea, no se puede hablar de una performance separada de o la composición separada de la performance. Y la segunda idea que quiero rescatar, porque también me parece que puede ser útil para pensarla para los que nos dedicamos a la literatura y a la literatura en relación con la materialidad, es que, esto que les pongo acá, a ver, lo leo rápido. El Aedo, en cualquiera de sus interpretaciones, el Aedo, no el poeta, ¿verdad? En cualquiera de sus interpretaciones lleva a cabo una recreación de la composición poética, incluso si esta ha sido previamente escrita. Acá me quedo con esta frase que es importante. Y en esa performance se da una suerte de nueva composición, por lo que se borra el concepto de originalidad tal como lo entendemos. Esto para mí es fundamental pensarlo en la literatura griega, que es el hecho de que por lo menos yo no me quiero apresurar o a generalizar tanto, pero lo que ustedes tienen que pensar a partir de esta idea es lo siguiente. Los primeros siglos, a partir de la introducción del alfabeto en el mundo griego, pongámosle que una fecha tentativa a la introducción del alfabeto y de la escritura, ¿no? En la civilización griega antigua, que es el siglo IX, en el siglo IX, siglo VIII, siempre hay dudas, ¿no? Para el siglo VIII ya tenemos algunos testimonios escritos, para el siglo VII también, VI, V. Varios siglos después de la introducción del alfabeto vamos a tener todavía una gran presencia de la oralidad, y los griegos van a ver la escritura como claramente subsidiaria de la oralidad. Muchos ejemplos de los primeros testimonios de escritura en la civilización griega parecen que fueran como un remedio de oralidad, están copiando los procedimientos de la oralidad. Y, por ejemplo, poner por escrito un poema en la pared de un templo o en una vasija, es considerado por ellos también una performance. ¿Se entiende? Eso también es recreación. El que cincela en un verso, en un pedazo de arcilla, está también recreando. Y hay ahí un elemento performativo. No me voy a meter con este tema porque es bastante profundo y con implicancias filosóficas, pero se los dejo para que lo piensen, porque así, es una hipótesis, así lo pensaban los griegos. Escribir un poema también era una performance, y ni hablar si se lo escribió, por ejemplo, como les decía, en una pared de un templo. Bien, espero retomarlo la vez que sigue, en 2 semanas. Rápidamente voy a hablar de Walter Ong porque Rodrigo ya la otra vez lo mencionó, pero le había quedado un poquitito colgado como resumir las características de las expresiones orales, así que yo lo retomo ahora porque a mí también me va a servir, así que justo que Rodrigo lo pasó rápido, yo lo retomo. Decíamos, ¿no? O sea, ya lo fui adelantando, Walter Ong define, o sea, que su objeto de estudio es fundamentalmente la oralidad primaria, que es, decíamos, una cultura que no tiene escritura, no tiene contacto con la escritura. Oralidad secundaria es un tipo de cultura que sí tiene, o sea, que se maneja básicamente de manera oral, pero ya tiene algún contacto con la escritura. Pero a él lo que le va a interesar es la primaria, o sea, una cultura que no tiene para nada contacto con la escritura.
Como decíamos en la primera diapositiva, creo Ong va a destacar entonces la importancia de que la lengua hablada es el sistema primario, no la escritura. O sea que, de nuevo lo que decía respecto de Saussure, ¿no? O sea, Ong está imbuido en un momento en el que la filología se basa en texto, entonces hay que leer un texto, y en el texto, no, entonces no, texto es escrito, o sea, pensemos mejor a la lengua hablada como el sistema primario para privilegiarlo, incluso para pensar fenómenos de tipo lingüístico. Y bueno, la otra característica de que el hecho de pensar a la escritura como un sistema secundario es que no puede existir sin oralidad, dice Ong. Y después, bueno, les puse esta frase que a mí me gusta, que es: uno sabe lo que puede recordar. Esto es como para los exámenes. Yo me acuerdo que conocí al profesor Leonardo Funes de literatura española medieval. Yo recuerdo que alguna vez él, haciendo así un comentario en algún teórico respecto de que cuando uno está tomando examen oral y el alumno dice, bueno, esto lo sé, pero no sé cómo decirlo. Y Funes decía, ¿hasta qué punto? Si no lo podés decir, lo sabés en verdad. Entonces me hacía acordar a esto, porque a veces uno le pasa cuando lee que creyó haber entendido, creyó haberlo memorizado. A mí me pasa, yo soy profe de griego, entonces, por ejemplo, nosotros memorizamos mucho y pedimos a los estudiantes que memoricen mucho las declinaciones, las conjugaciones verbales, y es como, eso, digamos, hay que tenerlo en la memoria, no puede ser de otro modo. Entonces digo, lo internalizamos solo si lo tenemos en la memoria. El que usa fichas, o sea, ¿no? ¿Quién habla inglés usando fichas? ¿Quién habla francés usando fichas? Digo, hay métodos de griego que propician ese estudio y yo no, porque efectivamente para lo que uno tiene adentro es lo que efectivamente sabe, ¿no? Bueno, entonces yo les decía que uno de los, digamos, de los mayores aportes de Ong es este de hace como una especie de resumen de, sí creo que son 9 características de cómo son las expresiones y las formas de pensamiento de las culturas orales primarias. Yo no las voy a listar exactamente en el orden del libro para hacer un poco más rápido y fluida la clase, pero léanlo. Y creo que, supongo que les dejé el video en el campus, mi video en el que lo explico un poco con más detalle, lo voy a repasar ahora de manera rápida. Si quieren, obviamente lean el libro, que ahí lo tienen más en detalle. Yo lo repaso rapidísimo. Decíamos, ya lo mencionamos con Parry y Lord, las frases acumulativas antes que subordinadas o analíticas. Entonces, bueno, esto que decíamos, o sea, las estructuras causales, concesivas, condicionales, no son tan frecuentes. No digo que no haya, pero en las culturas orales primarias va a valer más las enumeraciones, por ejemplo. Y también, bueno, el uso de epítetos y fórmulas, que lo que hacen también es añadir información, ir añadiendo información ayuda a la oralidad, a ese fluir de la oralidad. La oralidad también está plagada de repeticiones y redundancias, es lo que estoy haciendo yo en este momento cuando doy una clase. Acá no tanto porque yo le estoy hablando de la computadora, pero cuando en la presencialidad uno como docente a veces repite porque pasó algo en la ventana, pasó un camión y uno piensa que no lo escucharon, o nota algún alboroto entre los estudiantes y entonces piensa que no lo escucharon, o uno mismo no se escucha a sí mismo, entonces repite, y eso con el poeta oral pasa igual, es una performance, entonces a veces repite. Pienso que a veces las performances pueden ser muy extensas en el tiempo, entonces por ahí puede verse la necesidad del poeta de repetir porque a alguien se le fue. Entonces por ahí tiene que volver a decir algo para volver a traer la atención. Pero yo para los que son docentes, piénsenlo que es algo que uno cuando da clase lo aplica mucho. Después está esta idea de que las explosiones y formas de pensamiento orales están muy cercanas con el mundo mental real. En la épica homérica, por ejemplo, esto se puede ver en ejemplos como el uso de los famosos símiles. Homero nos puede estar narrando una escena tremenda en una batalla sangrienta y en el medio introducirnos un símil en el que nos cuenta cómo se compara a Ajax, que
se baja de un carro para ir a atacar a algún contrincante, comparado con un jabalí que baja del monte a toda velocidad, yendo a perseguir a una liebre, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Por qué hace eso? Y bueno, porque al que está escuchándolo en ese momento por ahí, no sé, pensar en un guerrero luchando en un campo de batalla no se lo representa, en cambio el jabalí corriendo es un elemento que él tiene cercano a su cotidianidad. Por poner un ejemplo así burdo, ¿no? Pero volviendo también a esto de cómo la escritura nos permite recuperar oralidad. Otra característica es esta de los matices agonísticos. Preguntar, hacer una pregunta al que me está escuchando, convoca su atención. Los insultos también, cuando uno a veces también en la épica ve que un personaje insulta o reta al otro, eso llama la atención, eso concita la atención, entonces eso es importante también en una composición oral. Imagínense una composición oral en la que es todo monótono y, ¿no? Eso me aburrí. A ver, de nuevo, acá hay muchos docentes, pero no les pasa a veces, o sea, cuando uno, o hay muchos estudiantes, cuando uno tiene un docente que habla todo con el mismo tono, y no, uno como docente muchas veces también juega con eso, con tratar de, bueno, hacer una pregunta en el momento clave para despertar al estudiante, para que vuelva su atención. Bueno, todas esas cosas están pensadas de nuevo, o sea, Ong las piensa en relación con las culturas orales primarias, y pensémoslo también nosotros cuando hablamos. Son sociedades, dice él, empáticas y participantes, o sea, se da esto que decíamos, de un sentimiento comunitario, o sea, estas recitaciones se dan en un grupo siempre, no es como algo individual, o sea, no sé, yo me hago el streaming y estoy acá cantando y no me importa, no, el poeta está componiendo, decíamos también, con el que lo está escuchando, entonces ese sentimiento comunitario que también puede incluir, no sé, si depende del ejemplo particular, pero puede haber también baile, entonces la gente está bailando alrededor o haciendo palmas, por ejemplo. Entonces digo, todo eso también ayuda a la oralidad. Hay una característica que pone para estas sociedades, que es la homeostasis, que es esta cosa de... homeostasis es el equilibrio, sería, ¿no? Un sinónimo. El equilibrio, se vive el presente. Yo lo mencionaba la vez pasada a raíz de... yo les decía que Ong dice, por ejemplo, que las sociedades orales no tienen diccionarios. Si no lo uso, se fue de mi memoria. Eso es el equilibrio. Bueno, si yo tengo que incorporar una palabra nueva, bueno, se fue la vieja, ese es el equilibrio. Siempre es esa idea de vivir el presente. Lo que no es presente, porque la palabra está viva en ese presente, no me sirve. Listo, no se deja usar. Bueno, se ancla en lo situacional y entonces esto es lo contrario a la abstracción, después vamos a volver a eso. Lo corporal también está en juego, bueno, creo que ya es bastante evidente por todo lo que venimos diciendo de la performance. Y también fíjense en esto de que las figuras heroicas ayudan a la memorización, porque esto también piénsenlo cuando una figura que descolla, o sea, que tiene una característica fundamental, no sé, como ser un héroe que es fuerte y es el más fuerte de todos. El anciano Néstor es el único que puede levantar una piedra de la que vivieron 10 muchachos jóvenes y no pudieron levantarla, y en cambio Néstor puede, por ejemplo. Todo eso contribuye con que la audiencia, ¿no?, se quede impactada ante estas determinadas características heroicas que... Por eso decía que contribuyen a la memorización. Si es algo por ahí más pedestre, me lo olvido. Bueno, y la última característica que yo les pongo acá, la importancia del sonido, la interioridad, la simultaneidad, de nuevo, ¿no? Creo que está claro cuando venimos hablando de la oralidad y la performance. Bien, y una última cosa que la voy a mencionar, a mí me parece sumamente interesante también la cuestión de lo situacional que menciona Ong, es que él también se basó para algunas de sus reflexiones en los trabajos de Alexander Luria, quien trabaja con sociedades de Uzbekistán, que son sociedades que tienen en general un alto grado de analfabetismo o personas que conocen en cierto grado de escritura,
Y Luria los ha entrevistado y ha sacado unas conclusiones maravillosas que de nuevo yo los insto a leer el libro de Ong porque menciona ejemplos de cómo la mente oral piensa distinto. Entonces, por ejemplo, hay respecto de la memoria, es muy llamativo como que cuando se le pregunta a determinada persona de estas que decimos, ¿no? Que se valen principalmente de oralidad, de qué modo pudo llegar a recordar, no sé, un párrafo larguísimo. Y una de las cosas que esa persona, o por las cuales la persona dice que pudo retener mucha información es porque prestó atención, por ejemplo, a los gestos. Entonces dice, bueno, porque usted primero dijo, mientras levantaba la ceja, no es el ejemplo puntual, pero para que se hagan una idea del ejemplo. Cuando usted levantó la ceja, dijo tal cosa y después se tocó el pelo y tal otra. Entonces es como la mente oral, que tiene que memorizar determinadas cosas, que son muchas y que por ahí para nuestra mente escrita son demasiadas y no podríamos, quien se vale plenamente de oralidad, esos detalles son todo, o son mucho, para la memorización, por ejemplo. Bueno, lo vamos a retomar después. Y entonces vimos a Parry Lord, vimos a Ong y vamos a hablar ahora de Eric Havelock. Yo voy a hablar bastante de Havelock precisamente porque tiene una mirada más filosófica, trabaja fundamentalmente, su pensamiento es más de tipo filosófico, retoma también la obra de Ong, todos hablan de Ong, y de Parry y de Lord también, y Havelock tiene mucha producción académica. Yo en general, para dar clases, suelo tomar el libro La Musa aprende a escribir, porque es uno de los últimos y más completos y retoma muchas de sus investigaciones previas. Entonces es como que dice, bueno, yo en tal libro dije tal cosa, entonces como repaso general de su propia teoría, sirve bastante y lo uso bastante, así que en esta clase, cuando me refiera a Havelock, voy a estar pensando en ese libro, de La Musa aprende a escribir, después se los comparto en el campus si alguno no lo tiene. Bien, presten atención porque esto va a ser también importante para cuando después dé mi clase sobre Grecia, pero a ver, podemos no estar de acuerdo con Havelock, pero es interesante lo que plantea. Yo no diría que no estoy de acuerdo, pero bueno, lo comento porque es bastante, o sea, lo aclaro, lo de que si alguno no está de acuerdo, porque bueno, son hipótesis que pueden ser polémicas. A ver. Primero, Havelock parte de la idea, y también pensando en esa pregunta que habían surgido al principio respecto de cómo estudiar a la oralidad a partir de la escritura, bueno, Havelock tiene una respuesta para el mundo griego. Primero, entonces, él dice que el caso del mundo griego es paradigmático para el estudio de los fenómenos sobre oralidad y escritura. Y acá el punto más importante para pensarlo es el sistema de escritura que adopta la civilización griega, que es el sistema de escritura alfabético. ¿Por qué? ¿Qué dice Havelock? Que los sistemas de escritura no alfabéticos eran imperfectos para plasmar la oralidad y que el alfabeto griego, dado que atribuye un signo a cada sonido de la lengua, es el sistema que mejor permite plasmar la oralidad. A ver, retomo esto cuando estudien con Rodrigo más la cuestión de Mesopotamia, probablemente vean algunos más ejemplos, pero lo retomo rápidamente ahora, o lo adelanto rápidamente ahora. Los griegos inventan el alfabeto, es decir, lo digo de manera simple, pero es así. Es decir, el sistema de escritura alfabético, que es el mismo que el alfabeto como el que usamos hoy día, hoy, acá, nosotros, ese sistema de escritura lo inventan los griegos hacia el siglo IX, 8 a.C. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la definición de alfabeto? Un alfabeto es un sistema de escritura en el cual un signo representa a un sonido individual de una determinada lengua. Un signo equivale a un sonido específico. Distinto es esto a los sistemas de escritura previos al griego, que eran o logográficos o silábicos o logosilábicos. Un sistema de escritura logográfico, como podría ser el caso del sumerio, por ejemplo, es aquel en el que un signo representa una palabra. Y el silábico es que un signo representa una sílaba. Entonces, ¿cuál es la ventaja del alfabeto? Dice Havelock, y pensándolo porque además es la novedad griega.
porque el alfabeto, en tanto que un signo representa un sonido, es el que esa oralidad la puede plasmar con más detalle. ¿Se entiende? Si alguno no entiende, me puede repreguntar, igual lo vamos a seguir viendo esto, pero esa es la clave de invención de los griegos. Ustedes, digamos, lo vamos a ver la vez que viene, pero por las dudas tengan presente que los griegos toman este sistema alfabético del sistema de escritura semítico fenicio. Los fenicios tienen algo parecido a un alfabeto, pero en general, en rigor, de manera estricta, no es tan específico como el alfabeto griego, porque no nota las vocales. Si alguno de ustedes por ahí no, fenicio por ahí no sabe todo el mundo, pero tal vez alguno sepa hebreo, por ejemplo, o árabe, y en ese tipo de escrituras lo que se consigna es la consonante, pero no se sabe cuál es la vocal. Entonces es imperfecto respecto de lo que efectivamente se dice. Sí, o lo mismo en silabario, no sé, la lengua griega previa a la introducción del alfabeto tuvo un sistema de escritura silábico, pero por ejemplo era un sistema de escritura silábico que solo representaba sílabas que terminan con vocal. Ahora, no sé, la palabra oralidad, la última letra de la última sílaba, dad, por ejemplo, si estuviera representado por ese silabario, la D no estaría escrita, porque es un tipo de silabario que es consonante vocal, no escribe las últimas consonantes. Entonces, ¿servía para comunicar? ¿Servía para anotar cosas? ¿Servía para escribir fonética? Sí, pero no del modo en el que el alfabeto lo hace con ese detalle, con esa minuciosidad. Entonces, por eso dice Havelock que la clave para el estudio de la oralidad nos la van a dar los testimonios griegos, porque entonces lo que hicieron es en sus primeros testimonios de escritura, plasmar oralidad. Otros sistemas no lo pudieron hacer porque representaban el habla de manera imperfecta. Y lamentablemente, dice Havelock, desde ese punto de vista, las representaciones de oralidad en pueblos como estos, como los de Mesopotamia o Egipto, se perdieron. Se perdieron, por supuesto, comparándolos con lo que él mencionó de los griegos, que tiene esta sutileza de plasmación de los sonidos. Bien. Y retomo algo que creo que no lo dije todavía, pero no lo dije todavía. Es algo que voy a retomar después, que esto también presten atención porque es algo que todos los teóricos de algún modo van a estar rozando este tema, que es, Havelock cree que hay una mentalidad oral y una mentalidad escrita. Los motivos por los cuales se da esto ahora no los vamos a discutir, porque ahí sí también depende, hay autores que piensan esto de un modo, de otro, pero hay en general bastante acuerdo para los estudiosos de este tema oralidad-escritura, que piensan en que hay un tipo de mentalidad, un tipo de pensamiento que es específico de los que tienen solo oralidad, y una forma de pensar que es típica de los que ya tienen escritura. Las civilizaciones que tienen escritura, Havelock basa su pensamiento a grandes rasgos, ¿no?, respecto de esto, en el uso de los sentidos. No es lo mismo la oralidad, en donde yo, por ejemplo, no necesito la visión, sino que lo que me activa la comunicación, por ejemplo, es mi boca o el oído, respecto de la escritura, que yo necesito la visión. ¿Sí? Entonces, eso va a decir Havelock, que no podemos escindir la forma en que pensamos respecto de la forma en la que usamos nuestros sentidos. Por eso Havelock piensa que hay una mente oral y una mente escrita con sus características particulares, y que entonces en el mundo griego, en ese paso de la oralidad a la escritura, lo que se produce es una crisis. O sea, hay una mentalidad que tiene que empezar a dar paso a otra. Y eso por eso lo ve como una crisis, porque no es solo una cuestión tecnológica. Bueno, ahora empezamos a usar esto, fabuloso. No, empieza a verse el mundo, va a decir más o menos Havelock, de otro modo, con el ingreso de la escritura. Pero lo que decíamos recién, o que yo ya vengo sugiriendo, es que la oralidad se resiste, que la oralidad no se va, que pasan siglos desde que se introduce el alfabeto en Grecia y la oralidad todavía la tenemos ahí. Y por eso podemos estudiar a los textos griegos del siglo VII, del siglo VI, del siglo V y hasta el siglo IV, y hay autores que van a ir hasta el siglo II después de Cristo, decir, miren cómo era la oralidad todavía está presente en los textos. Por ahí lo del siglo II es un poco discutible, pero yo no estoy tan segura de que sea tan discutible.
Bien, y entonces salté la otra diapositiva para hacer un poco más rápido, pero esta es como entonces la dicotomía. La cultura griega del sexto y del quinto antes de Cristo está basada en la transmisión oral, y entonces moldea así su pensamiento. Vamos a encontrar todo esto que ya mencionamos a partir de lo que dice Ong. Es un tipo de escritura lineal, hay una estructura simple, estructuras para fórmulas, repeticiones, o sea, los primeros testimonios de escritura van a estar bastante pegados a eso. Y hacia el siglo IV, recién, cuando ya se ha afianzado la práctica escrita, aparece una nueva forma de pensamiento que está basada en la manera en la que la escritura organiza los contenidos y por ende los pensamientos. Simultaneidad, mayor complejidad, hipotaxis. Entonces, esto es, en todo caso, uno de los puntos interesantes, ¿no?, de la teoría de Havelock. Se piensa distinto y se plasma entonces después eso, ¿no?, a la literatura o al discurso. Cuando se usa solo la realidad respecto de cuando se usa la escritura. Entonces la conclusión de Havelock, lo vamos a ver después cuando veamos escritura, es que la escritura va a dar paso a la intelectualidad griega. Bien, y rápido, a ver, lo paso esto, bueno, me había hecho una diapositiva súper colorida, pero a ver, ¿cuáles son las características rápido de la oralidad para Havelock? Después cuando hable de escritura lo voy a volver a traer a Havelock, pero a ver, las características de la escritura, de la oralidad, perdón, según Havelock, decíamos entonces, el uso de la memoria, el uso privilegiado de la memoria. Es una memoria que de nuevo no es externa, es una memoria que viene con la tradición, es algo que yo ya incorporo y que no sé cómo lo tengo en la mente, pero lo tengo de mis padres y de mis abuelos, se transmite a través de la educación, pero la educación no es una herramienta externa y coercitiva. La educación es conocer los mitos, estar en un recital, en donde entonces, por eso yo les pongo esta idea de ritual, de lo que es performativo, de lo que es colectivo, es participar de una performance, porque también mis padres me lo han cantado, y que es colectivo, porque entonces lo comparto, entonces se afianza, porque si me lo vuelven a repetir y lo acá y allá y todo, entonces se va afianzando. Los mitos ayudan mucho, porque los mitos al ser narrativos, la narrativa ayuda mucho también a la memorización, esto piénsenlo. Uno a veces de nuevo, o sea, un cuento con secuencias en la línea de introducción, nudo y desenlace es fácil de recordar. Ahora, si yo tengo que recordar 3 ideas y saber aprendérmelas de memoria, por ahí tardo un montón. Por eso una característica de la oralidad, va a decir Havelock, que es precisamente la narrativización de todo. La épica, ¿qué es la épica? Cuando uno tiene que definir épica, lo primero que va a decir, que independientemente de si es oral o no, es que la épica es narrativa, la épica es narración. ¿Por qué? Porque precisamente te cuenta las hazañas de los héroes, y eso es muy afín a lo oral. Bueno, el verso también ayuda a la memorización. Yo siempre apelo también a que pensemos nosotros mismos cuánto por ahí nos cuesta aprender de memoria determinadas cosas, pero hay una canción por ahí de nuestros artistas favoritos, nos las recontra sabemos de memoria, y eso es porque el verso y el ritmo ayudan, ¿no? Por supuesto, ya lo habíamos dicho, pero lo recalco, es un lenguaje lineal y simple, no puedes tener estructuras subordinadas complejas, me pierdo. Si yo estoy escuchando a alguien cuando empezó una subordinada, me pierdo. Yo acá me pongo un poco autobiográfica. Yo durante algunos años fui grabadora de griego para la fotocopiadora SIM, para los que son de Puan, la conocen, saludos a la fotocopiadora. Y yo les grababa eso, las clases de griego, y a veces me mataba cuando el docente, que a veces hay algunos docentes que tienen alguna parte de la clase escrita, y a veces es raro cuando leen y después eso se oraliza. Y a veces era terrible cuando uno está desgrabando, que uno es muy bueno porque toma conciencia de cómo habla esa persona, y a veces uno tiene que obviamente adaptar a un registro escrito, no podés pasar como una desgrabación así sin más, para que, digamos, los desgrabados estaban pensados que sean material de estudio para los estudiantes. Entonces a veces un profesor hacía una oración que era una hipotaxis tras otra, y era complejísimo, porque yo me daba cuenta después lo difícil que era eso, reponerlo en la oralidad, ese porque que empezó en algún momento y no sé cuándo terminó, como los alemanes, que te ponen el verbo al final. Bueno, lindo caso para estudiar la oralidad en alemán. Entonces digo, bueno, hay que estar entrenado
respecto de eso. Entonces, cómo yo decía el ejemplo de cuando les grababa clases, de que tenía que cambiar a veces la forma en la que los docentes se explayaban en la oralidad, o al revés, o cuando advertía que era muy, muy escrito, a mí sí me servía, pero sí me daba cuenta que la oralidad era un plomo, escuchar un porqué que no terminaba más. Bueno, las repeticiones ya lo vimos con el caso de Ong, las fórmulas y epítetos ya también lo vimos para el caso de Ong, la narración es lo que dije antes, o sea, se narran cosas más que se definen cosas o se reflexiona sobre cosas. Y el ejemplo de la épica de nuevo es paradigmático. Uno ve personajes que hacen cosas, y en ese hacer de los personajes, que está también en los mitos y en lo que a uno le cuentan que hace tal o cual, se refuerza también la tradición y los valores y las leyes de esa comunidad. Porque si el guerrero hace tal o cual cosa, el guerrero de mi épica, bueno, yo hago tal cosa, y si el personaje tal hace tal cosa, yo hago tal otro y me reflejo en eso, entonces uno también es partícipe de eso y de ese mismo sentimiento colectivo que es tradicional. Bueno, lo del anclaje en lo concreto y lo conocido ya lo dijimos, y esto es algo que yo también les mencioné, o a raíz de algo que había dicho Rodrigo, mencioné y que tampoco quiero dejarlo pasar tan rápido, es el tema del placer, y creo que también lo vengo sugiriendo con el tema de la memoria. O sea, cuando hablamos de estas cuestiones y de que uno memoriza y de las leyes, de la educación, del didactismo que puede estar en estas civilizaciones orales, no podemos deslindar esto de que ese acervo cultural, esa tradición se transmite en estos cantos, en estas performances. Probablemente la gente bailaba, probablemente la gente acompañaba de algún modo con algún movimiento esa misma performance, participando activamente, y eso también genera un placer, de modo que esa memorización y ese fijar todos esos elementos en la mente no se ve como algo penoso, porque está el placer involucrado. Y esto yo lo rescato para volver a la diapositiva 1 o 2, donde yo hablé de los prejuicios. O sea, nosotros tenemos un gran prejuicio respecto de lo que es memorizar y lo que es aprender, etcétera, etcétera. No, por ejemplo, no lo pensemos así en estas sociedades. Bien, salté algunas diapositivas para pasar a, creo que sí, el último autor de esta parte de la oralidad, y ahí dejo espacio para comentarios, que me interesa, que es Ian Vanzina, que trabaja sobre todo historia oral. No sé, después, bueno, si alguien después quiere aportar algo más de Vanzina, va a ser muy bienvenido. Es un libro, este libro que les pongo acá, de la tradición oral como historia, lo recomiendo mucho, es un libro muy ameno. Yo de hecho lo releí para esta clase y me enganché mucho, y es muy fluido de leer. No lo tengo en castellano, creo, pero bueno, en el campus, si lo tengo, creo que en inglés se los comparto. Bueno, a ver, de Vanzina lo que me va a interesar, él trabaja sobre todo con... o sea, es historiador, antropólogo, trabaja sobre todo con las sociedades africanas, y trabaja con historia oral. O sea, hacer historia oral es todo un desafío que tiene, tal vez, los mismos problemas que tiene la historia respecto de la verificación de los originales, fuentes, contradicciones, etcétera, más el agregado de los problemas que atañen a la oralidad. Entonces, digamos, es un desafío mayor, ¿no? Y se aparta además como de la historia más de tipo tradicional, ¿no? Lo que también es... por eso un desafío. Y a ver, entonces, resumo rápidamente lo que dice Vanzina. Él comenta, sobre todo estoy resumiendo algunas de las ideas de este libro sobre la Oral Tradition as History. Él comenta que la historia oral se basa en lo que se puede llamar a grandes rasgos noticias, la interpretación de una determinada experiencia y la tradición oral. Puse en color amarillo tradición oral porque lo vamos a ver después. A ver, noticias que son un testimonio ocular, un rumor, visiones, sueños, alucinaciones. Pensemos también en las sociedades de las que estamos hablando. Recién hablábamos de Heródoto, pero en cualquier historia de la antigüedad va a haber un ejemplo de alguna visión, de algún sueño, etcétera. Eso hay que tomarlo. O sea, si hay un personaje, un informante que da cuenta de esto, bueno, hay que tomarlo, ¿sí? Interpretación de la experiencia, ¿qué sería? Igual un recuerdo. Uno cuando recuerda, comenta un recuerdo, ya lo interpreta, ¿no? O comentar algo que ha sucedido, también es una interpretación. El arte verbal es una interpretación.
Voy a decir algo breve sobre esto para pensar también en cómo a veces la oralidad también nos permite pensar en nuestros propios prejuicios sobre la escritura. Vanzina tiene reflexiones interesantes respecto de que nosotros, por ejemplo, podríamos pensar, ¿por qué incluir, por qué la historia oral puede incluir un recuerdo, puede incluir un recuerdo como o incluso un tipo de arte verbal, que puede ser una canción, puede ser una épica, un comentario, como parte de sus testimonios. ¿Sí? ¿Dónde está ahí su valor, digamos? Si es una interpretación de alguien que puede estar plagado de un montón de equivocaciones y de errores. Y Vanzina dice algo que yo comparto, que es que esas, o mismo el arte que es ficción, el arte estamos pensándolo en términos de esto, de ficción, de una creación artística, ¿no? Y Vanzina lo que dice, que con lo que yo estoy de acuerdo, es que no hay que caer en el prejuicio de que como es algo que es ficcional, no nos da cuenta de una característica de esa sociedad. Yo acá me pongo, de nuevo yo soy de letras, entonces pienso tal vez como Hayden White, ¿no? Hayden White cuando habla de que el relato histórico, en tanto que es relato y es narrativo, está sujeto a los mismos problemas que tiene ni más ni menos que la literatura y la ficción. Y que en todo caso el problema no es que de este modo degradamos a la historia. Al contrario, lo que estamos haciendo es dar cuenta de que la historia es un relato plausible de un pasado, y la literatura también, y el arte también. Cada uno hay que estudiarlo de acuerdo con sus parámetros, por supuesto, pero creer que la literatura no nos puede dar testimonio de su propia época, la que surge, por ejemplo, bueno, no sé, es una limitación nuestra. Por supuesto hay que leerlo con determinados parámetros. Bien, entonces, Vanzina entonces decía que, comenta, la historia oral se vale de este tipo de rumores, testimonios oculares, tal vez algún recuerdo de algún informante, y también de la tradición oral, que es lo que nos va a interesar a nosotros. ¿Qué es la tradición oral? Bueno, él lo define como mensajes verbales que son enunciados referidos del pasado anterior a la generación presente. Es decir, es una información que se transmite de boca en boca y de generación en generación. Entonces, ¿cómo accedo a eso? Bueno, es algo que alguien me va a contar, pero que a su vez ya se lo contaron. Es como mínimo de una generación anterior. Entonces la tradición oral es compleja. ¿Por qué? Bueno, acá puse brevemente en qué puede consistir una tradición oral. Ahora no me va a interesar esto, pero a ver, yo les voy a poner acá una línea que traza Vanzina. Cuando la historia oral recurre al recuerdo que me cuenta alguien que algo que recuerda, o a un rumor, o a un testimonio, me está contando algo que ocurrió en el transcurso de la vida de ese informante. Es contemporáneo ese informante. La tradición oral no. Si yo hay un informante que me va a dar cuenta de la tradición oral, me está contando algo que no pasó contemporáneo a él o a ella. Es algo que pasó porque le fue transmitido como mínimo una generación antes. Y esto es el problema, porque la historia oral se va a valer de todo, del testimonio del testigo ocular contemporáneo al hecho y de el que nos va a dar algo que pasó como mínimo una generación atrás. Entonces, para este tipo de noticias que decíamos, ¿no? O rumores o testimonios o recuerdos que son contemporáneos a la vida del informante, se suele también dar la denominación de historia inmediata, que Vanzina dice, a ver, estos, ¿qué pueden ser? Una entrevista a participantes en un hecho que ocurrió recientemente, que tiene la intención de, o sea, cuanto antes yo lo al entrevistado mejor, porque lo que me va a permitir es, bueno, salvar el problema del olvido. Cuanto antes lo agarro, mejor, para que no se olvide, ¿no? Y hay una frase que usa, que utiliza es como esta cosa de la conciencia en flujo. Cuanto más cerca estamos, a esa persona mejor la vamos a convocar y es mejor para el testimonio. Y para la historia oral, esto es como lo más parecido al testimonio escrito, porque es lo más cercano al hecho, alguien me lo cuenta, ¿no? La tradición oral no. Y por eso yo les decía que me parece importante traerlo, porque precisamente la tradición oral no cuenta con esa ventaja. Eso ya tiene un paso que Vanzina siempre recuerda, es como mínimo una generación antes.
Y entonces, ¿cuál es el problema de trabajar con la tradición oral? La tradición oral, para rescatarla, sí o sí tengo que acceder a una performance. En los mismos términos de los que hablaba Havelock de una performance o Walter Ong de una performance. Yo tengo que invitar a alguien a que cante algo. También puede ser una entrevista, ojo. O sea, yo acá por ahí me estoy valiendo más de la performance porque vine hablando de ella, pero Vanzina, por supuesto, la historia oral puede trabajar con entrevistas perfectamente. Ya es un problema, porque la performance que yo grabo no es la misma que la performance ocasional de la persona que genuinamente se convoca en una determinada escena para cantar en su comunidad. Eso ya es un problema. El otro problema es, si en el caso de que fuera una entrevista también, si yo empiezo a hacer preguntas, y bueno, ¿no? Ahí también hay una limitación. ¿Hasta qué punto esa performance, a la que yo después registro, me da cuenta de esa oralidad, ¿no? Y después porque yo trabajo como historiador oral sobre el registro, porque no tengo otra forma. En algún momento yo solo tengo que o grabar o transcribir, grabar o transcribir. Y ahí ya entonces hay un alejamiento respecto de esa oralidad, ¿no? Bueno, dejo planteado esto, tendría más cosas para decir, pero no quiero extenderme mucho. Voy a dejar de compartir pantalla, dejar de presentar ahí, por si que aprovecho, cierro acá esta parte de la oralidad para después pasar a la escritura. Así que si alguien tiene comentarios, no vi el chat, pero si alguien tiene comentarios... Analia, buenas tardes. Una pregunta respecto a desde el inicio de la clase propusiste una pregunta, que es cómo se rescata la oralidad, que son las tradiciones orales, los relatos, las narraciones, las costumbres. El Talmud sería un excelente ejemplo, ¿no? Porque abarca mucho más de una generación, porque son varias generaciones, de transmitir una historia, una narración, porque es la ley oral transmitida de una generación a otra, ¿sí? Que es la repetición de una historia. Entonces, en este caso de cómo recuperamos la oralidad, ¿el Talmud sería un buen ejemplo? Sí, como yo les decía recién, esa forma de recuperarlos va a depender del conocimiento particular de cada una de las civilizaciones. Yo les decía, yo proponía el caso de lo que decía Havelock del mundo griego porque yo conozco, o sea, yo me dedico al mundo griego. Entonces, lo que sí, una vez que tenemos esta teoría de manera general, lo que hay que hacer es ir al registro particular, que justo con lo que decía Vanzina para mí es clave, que es un registro que esté escrito. Entonces, lo que hay que hacer es, conociendo la cultura, conociendo la tradición y rescatando la tradición, una de las que, bueno, no mencioné que comenta Vanzina, por ejemplo, de las cuestiones orales, es que cuánto mejor es cuando uno tiene versiones, porque en el prejuicio de decir, ay no, ojalá que yo me encuentre con todas cosas que sean iguales, así yo ya corroboro, entonces esto es así. No, cuando yo tengo dos versiones, es lo que me permite a mí ver que una versión me va a limitar a la otra en algún punto, porque me va a dar algunos elementos que la otra no, y voy a tratar, o sea, voy a poder llegar o no a partir de esa comparación, a sacar algo en limpio. Entonces digo, pero sí, yo estoy de acuerdo, lo que no te puedo responder porque yo no me dedico al Talmud es precisamente de qué modo, o sea, pero entiendo que la cuestión va por, sobre la base de lo que tenemos escrito, sí o sí, ir como despejando aquello que estaría, sobre la base de lo que dice Ong y estos otros autores, estaría de oral ahí, ¿sí? Siempre partiendo de, pero ahí sí lo que, por eso decía, que fundamental es el contexto y el conocimiento originario, o sea, de cada contexto en particular. O sea, yo te digo, yo creo que lo puedo hacer o puedo hacer ese rastreo en la línea de lo que hace Havelock. Con el Talmud yo no sabría cómo hacerlo, digo. Hay dos versiones del Talmud, porque está el de Filistea, que es el primero que se origina, y el mesopotámico, que es el de Babilonia. Por eso entonces, quizás la pregunta final sería entonces, la oralidad, asumiendo de que el Talmud entonces es, sí, la representación oral, entonces la pregunta final sería decir, ¿la oralidad y la escritura conviven en el Talmud y la Torá? Sí, o sea, la escritura... iba a acotar algo. No, sí. No, perdón, porque estoy con el audio en el celular y en... Momento, ahí está.
No, que ahí en relación a la pregunta o el comentario de Fernando, que la verdad que es muy atinado, yo creo que la Torá se basa en la ley escrita, o sea, es la ley escrita, revelada, pero escrita, en fin, y el Talmud recupera toda la parte que son las, como vos comentabas, ¿no? La versión filistea y la versión babilónica, que es toda la parte oral, pero que el Talmud, lo que es interesante, que es literatura o textos orales, o que tuvieron un basamento oral y después se pasó por escrito, que estos textos orales obligatoriamente tienen que basarse en un texto escrito, que es como algo medio, no sé si inverso, pero se basa en algo que está escrito previamente al que no tienen que contradecir, porque es la palabra escrita y revelada. Claro, el Pentateuco es la revelación de Dios a Moisés, Claro. que es la Torá, y el Talmud son las discusiones rabínicas, las leyes hebreas, las costumbres, las narraciones. Por eso la pregunta era si el Talmud entonces es la parte oral. de poder rescatar, sobre la pregunta de Analía, de cómo rescatamos o cómo recuperamos la oralidad, entonces el Talmud es la manera de recuperar la oralidad, ¿sí? Sí, sí, yo creo que sí, es una de, pero la Torá también tiene registros de oralidad. O sea, más allá de que es una palabra que haya pasado, haya surgido de manera oral y después se la pase por escrito y haya convenciones, haya escuelas de... Yo creo que hay escuelas de redacción de todos modos atrás, hay escuelas de escribas. De redacción y de tradición, pero que obviamente en un momento eso se transmitía de generación en generación. Que justamente hay quienes lo estudian. Yo tampoco soy especialista en discusiones sobre Torah, pero nada. No, yo tampoco, simplemente la consulta me surgió porque claramente uno piensa en el Talmud y la Torá y encuentra esa diferencia y por eso la consultaba. Está bien. Claro, el tema es que, perdón, el tema es que en el tema de la Torá, son como hablábamos el otro día, son las diferentes versiones de escribas después después de la que salieron de Babilonia, en el 500 y pico. Ahí es cuando se pusieron a escribir los hebreos, porque toda la tradición que está en la Torá es oral. Lo que pasa es que la pusieron por escrito, porque habían salido de Israel, de Babilonia diezmados, y necesitaban recuperar su mesianismo de pueblo elegido. Pero, entonces, esa es la escuela exílica, o sea, la escuela deuteronómica. Sí, exacto, o sea, pero claro, hay tradiciones previas, vos tenés del siglo IX y del siglo VIII, sí. O sea, hay versiones escritas previas, que es la famosa escuela de Josías, que es Claro, del siglo VI. a eso voy, claro. Que podríamos utilizar a grandes rasgos la invención de una tradición. Sí. La construcción de una tradición, la necesidad de construir esa tradición, Sí. por diferentes motivos, que lo vamos a ver también cuando estudiemos, bueno, la próxima, veamos Babilonia, y en particular Mesopotamia, cómo se recupera esas tradiciones previas, Claro. y se las pasa por escrito en un momento y no en otro. Sí. Ay, perdón, yo acoté, quedó en silencio. Revisando no. Perdón, es que yo estaba revisando el chat. Ahí no sé quién ofreció, no sé qué texto, y que están El de Banzina. en el chat circulan mails. Bueno, no, cualquier cosa, si nos lo mandan a nosotros, yo sé que el PDF no lo tengo más que en inglés, pero si después nos lo pasan a nosotros, lo subo al campus, no hay que andar mandándolo por mail, sino con que nos lo pasen a Rodrigo, a mí, ya queda lo podemos compartir en el campus. Sí, yo retomo simplemente que, a ver, yo lo que digo es que desde el punto de vista metodológico, pues yo no me voy a meter justo en temas que no sé, desde el punto de vista metodológico, después hay una discusión que es también qué tipo de oralidad queremos recuperar, porque a mí, por ejemplo, de manera particular, cuando hablaba de Homero, bueno, una de las cosas que me interesan también puede pasar por lo literario, por lo lingüístico, pero hay otras implicancias de la oralidad, como decíamos recién, no sé bien, pasan por
la cuestión religiosa, por la cuestión de las leyes, por la cuestión más de tipo comunitario. Entonces digo, pero sí creo, y por eso también estamos en este curso planteando estas discusiones para tratar de leer muchos de los textos de este modo, o sea, viendo dónde pueden estar esas huellas de oralidad. Como el desafío es ese, y es lo que yo les voy a proponer cuando toque mi clase sobre Grecia, puntualmente, o sea, ir viendo como en determinados textos que están escritos, porque, digamos, la paradoja es esa, como recién decía lo de Banzina, o sea, si yo no tengo el escrito, o sea, por más que yo haya ido a entrevistar a alguien o grabé a alguien, si no tengo el escrito no lo puedo estudiar. Y ahí ya se, digamos, lo que sí, una pregunta, por ejemplo, que se hace Banzina es, si nosotros venimos diciendo que la performance es única y repetible, ¿cuán fidedigno es el testimonio que yo voy a registrar y después pasar por escrito, si lo quiero desgrabar y transcribir? ¿Cuán fidedigno es eso de una tradición? Las tradiciones orales, eso es algo que también señala Banzina, es una tradición es colectiva. Pero cuando después se la apropia un individuo, ¿cuán representativa es esa individualidad de la tradición oral? Y eso es un trabajo que tiene que hacer el historiador de cotejar y de averiguar, bueno, yo tomé a este informante en particular, pero tengo que ir a otros también, porque si no, no me puedo... Y cuando digo otros, digo, no solo hay informantes orales, sino también testimonios que pueden pasar por escrito, que pueden ser arqueológicos, que es materiales, digamos. Eso, por eso la importancia, por eso yo traía lo del estudio de la tradición oral, porque es más complejo que, bueno, acá cotejo, acá encontré una cosa, acá encontré otra y listo. Es a todo lo que ya uno coteja agregarle el testimonio oral. Por eso, insisto, para mí, sin ir a los casos particulares, que de nuevo yo decía, yo voy a ir puntualmente al mundo griego, pero creo que la mirada nuestra tiene que ser esa, la de empezar a problematizarnos en la medida en la que nos interesen los textos con los que trabajamos desde esta visión. La de la oralidad, dónde están esas huellas de oralidad y después, bueno, hasta qué punto esas huellas de oralidad nos permiten acceder. A veces sí, a veces no. A veces podemos caer en exageraciones, no sé. Yo les decía, por las dudas, o sea, ya para ir cerrando, me quedó pendiente, pero bueno, quedará para la clase otra con la que arranque con escritura griega, me quedaron algunas reflexiones sobre la escritura, teóricas, así que eso queda para la clase que viene la da Rodrigo y la última la doy yo, en el que entonces me quedó todavía una parte para terminar, o sea, ya hice como la introducción teórica de oralidad, me quedaría la de la escritura y después arranco ya con escritura griega. Así que, bueno, aviso eso porque empecé la clase diciendo que iba a dividir la clase y, bueno, hay una parte entonces que no voy a exponer por cuestiones de tiempo. Por mí entonces ya está, no sé si hay algún otro comentario, pregunta, yo así los liberamos casi en punto, que siempre los tenemos acá. Había una pregunta de Jimena, justamente era algo sobre los Vedas, sobre algo que, bueno, tampoco es que manejamos mucho nosotros, claro, no. Pero lo que al menos, no sé, yo sé y después de escuchar, bueno, a los colegas y compañeros que trabajan en sánscrito, es esta cuestión de que hay toda una compilación o mejor dicho, de transmisión vía oral que después recién se pone por escrito al corpus védico, y que hay toda una resistencia en ese pasaje, pero la verdad que yo al menos es lo único que conozco. Incluso hay toda una resistencia cuando escuchamos, bueno, justo a Gabriela Müller y a Gabriel Martino cuando habla en una de las entrevistas que está también en nuestro canal, la gran resistencia que hubo en el pasaje de en el armado de esa gramática, ¿no? De sánscrito, que hay toda una serie de debates, tanto con el uso de la escritura para el sánscrito como con el aspecto gramatical. Pero sinceramente es lo que yo conozco, lo poco que conozco, que nada, es de haber escuchado a estos colegas. Sí, no, pero digamos, coincido por lo menos en una primera aproximación a una respuesta para nosotros que no somos especialistas. Sí, es esa. Por eso la resistencia, porque de ahí está la cuestión. Y también, bueno, Lubia, era una pregunta de antes de... sí, yo quería... Ay, perdón. Yo quería contribuir un poco como con ese tema de India porque es uno de los temas que más me interesa. Yo, bueno, en realidad
soy estudiante de lingüística ahí y he cursado sánscrito con Gabriela Müller, Martino, bueno, Bofchuk. Y lo que podría agregar es de que, bueno, en realidad me queda un poco de dudas de por qué habla de la transcripción en el siglo XIX, como que ha habido transcripciones capaz como, no sé, entre 10 siglos después, capaz, o 5, no sé, como depende de qué tipo de cosas, porque al hablar de los Vedas, es como de lo más antiguo e incluye un montón de cosas, tratados capaz de gramática o cuestiones más rituales, entonces es como demasiado amplio. Pero bueno, eso como por un lado. Después el tema del sistema fonológico es una de las cuestiones que ellos más desarrollaron porque era sumamente importante para la recitación exacta de los mantras. De ello dependía que funcionaran o no los rituales y de ello capaz la armonía en el cosmos. Entonces, si bien el sistema de escritura se desarrolló como muchos siglos después y se adoptaron distintos tipos de escritura, el sistema fonológico es también de tradición védica, o sea, lo más antiguo, y hay distintas escuelas y la fonética actual está de acuerdo con muchas cosas, de hecho, de esos tratados indios que capaz que datan del siglo, no sé, del 1500 antes de Cristo. Así que bueno, nada, eso. Sí, gracias, Marisol. Yo la semana que me toque, dentro de 2 semanas, iba a retomar también algunas cuestiones relacionadas con los pueblos originarios en América, porque también hay transcripciones de esas lenguas con nuestro alfabeto y que se podría pensar también en una especie de violencia que se ejerce en relación a que, bueno, es un sistema extraño que, digamos, es deficiente también para notar un montón de características de rasgos fonológicos de esas lenguas, pero por otro lado, digamos, es la única forma de, a partir de ponerlas por escrito, de conservarlos, ¿no? Así que digo, yo de nuevo, o sea, iba también a retomar de nuevo como reflexión, los estudios de caso son muchos y de nuevo, como decimos, no es que dominamos todas las lenguas antiguas, no, pero por eso digo, o sea, agradecemos los aportes de quienes sepan puntualmente, porque, pero los estudios de caso, por eso los habíamos dividido con Rodrigo en el Mesopotamia y yo Grecia, pero son elementos que me parece que están muy bien para pensarlos y compararlos, ¿no? La de la transcripción también, cuando a veces se adapta también un sistema que no es el propio para eso. El alfabeto hoy día también, ¿no? Se usa para un montón de lenguas que no, para el alfabeto no fue pensado para, pero bueno. Bueno, yo creo que las preguntas que hay algunas que surgieron que me parece que ya que son de casi las 4 de la tarde que ya fueron respondidas, me parece. Lo de los hexámetros de los poemas que hayan contribuido a la memorización que dicen Marta Emilia, sí, efectivamente, el hexámetro de la épica homérica ayuda, sí, a la rítmica del hexámetro, a la memorización, claro. Y bueno, yo creo que no hay más preguntas en el chat. Si se me escapó una, pido disculpas. Bueno, ¿les parece entonces como hacemos como la otra vez? Cuando tengamos el video lo subimos al campus y yo en estos días voy subiendo la bibliografía que fui mencionando, así ya si les sirve de complemento. Paso también el PowerPoint, no hay problema tampoco. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces el sábado. Gracias, chao, Chao. Gracias. Linda clase. Hermosa clase, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Voy a ir apagando. Stop.